En el corazón de Sevilla, donde el aroma de la flor de azahar impregna el aire y el flamenco resuena en cada esquina, vivía una pareja que, al parecer, lo tenía todo amor, respeto y una vida llena de momentos compartidos. María, una mujer de carácter fuerte y corazón noble, dedicó los últimos 9 años de su vida a cuidar de su esposo enfermo, Antonio, quien había caído repentinamente enfermo tras un supuesto accidente laboral que le había dejado con una debilidad crónica y dolores que solo ella podía aliviar. Lo que María ignoraba era que su devoción, su entrega y su sacrificio estaban construidos sobre una mentira que pronto sacudiría los cimientos de su existencia. Almohadilla, almohadilla, capítulo 1. La devoción de María. El despertador sonó a las 6 de la mañana, como cada día desde hacía 9 años. María Fernández Ortiz, de 42 años, abrió los ojos en la penumbra de su dormitorio en la calle Mateos Gago, a escasos metros de la Giralda. Se volvió hacia su izquierda para observar a Antonio, que dormía profundamente, o al menos eso fingía. Su respiración pausada, el rostro sereno. Parecía tan vulnerable, tan dependiente de ella. Con un suspiro casi imperceptible, María apartó las sábanas y se levantó. Sus pies descalzos sintieron el frío de las baldosas hidráulicas originales de la casa que habían comprado juntos hace 12 años, cuando todo era promesas y sueños. Se calzó las zapatillas y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno de Antonio. Buenos días, Lola, susurró María, acariciando a la gata tricolor que dormitaba en el sofá del salón. El animal se estiró perezosamente antes de seguirla hasta la cocina. La rutina era siempre la misma. Primero preparaba el café en la cafetera italiana. Luego sacaba la leche fresca que compraba cada 2 días en la lechería del barrio. Mientras el café se hacía, bajaba a la churrería de la esquina, Los Especiales, donde Paco, el dueño, ya tenía preparada su bolsa de churros recién hechos. ¿Qué tal está hoy Antonio?, preguntó Paco como cada mañana, mientras envolvía los churros en papel de estraza. Igual que siempre, respondió María con una sonrisa cansada. ¿Ya sabes cómo es esto? Un día mejor, un día peor. Eres una santa, María, no todas las mujeres harían lo que tú haces. María agradeció el cumplido con un gesto y pagó los 3 euros con 60 céntimos exactos. Al regresar a casa, el olor a café ya inundaba la cocina. Preparó el chocolate a fuego lento, añadiendo una pizca de canela como le gustaba a Antonio. Dispuso todo en una bandeja: los churros, el chocolate caliente, una naranja pelada y cortada, y un vaso de agua con las pastillas que Antonio debía tomar cada mañana. Mientras subía las escaleras hacia el dormitorio, María recordó cómo era su vida antes de la enfermedad de Antonio. Ella trabajaba como profesora de literatura en el Instituto Velázquez, un trabajo que amaba y que había tenido que abandonar para cuidar de su marido a tiempo completo. Antonio había sido agente inmobiliario, siempre activo, siempre con energía. Hasta aquel día en que un supuesto accidente en una obra que estaba visitando le dejó con lesiones que los médicos nunca terminaron de diagnosticar con precisión. Buenos días, mi amor, dijo María al entrar en la habitación, te traigo el desayuno. Antonio se incorporó lentamente en la cama, con un gemido que María ya conocía demasiado bien. Buenos días, cariño, respondió él con voz débil, has madrugado mucho, como siempre. María colocó la bandeja sobre las piernas de Antonio y abrió las cortinas. La luz dorada del amanecer sevillano inundó la habitación, iluminando las arrugas en el rostro de su marido, ese rostro que a pesar de todo seguía siendo hermoso para ella. Hace un día precioso, comentó María. Quizás podríamos sentarnos en el patio más tarde para que te dé un poco el sol. Antonio asintió mientras mojaba un churro en el chocolate espeso. Si tú lo dices, confío en ti, María, siempre sabes lo que es mejor para mí. María se sentó al borde de la cama y observó cómo Antonio comía. Después de tantos años, podía anticipar cada uno de sus movimientos, cada necesidad. Le gustaba pensar que esa capacidad venía del amor, de esa conexión especial que habían construido. Nunca se le ocurrió pensar que pudiera venir del hábito de observar a un mentiroso consumado. Durante el resto de la mañana, María limpió la casa mientras Antonio leía en su sillón del salón. A mediodía, le preparó un gazpacho con la receta de su madre, nacida en Córdoba. Le dio un masaje en las piernas, como cada día, para aliviar sus dolores. Le leyó algunos poemas de García Lorca, su autor favorito, y después le ayudó a ducharse. La vida de María se había convertido en una sucesión de cuidados, atenciones y renuncias. Sus amigas habían dejado de llamarla para salir. Su hermana Carmen, que vivía en Madrid, le insistía en que contratara a alguien para ayudarla, pero María siempre se negaba. Nadie cuida de Antonio como yo, era su respuesta habitual. Además, es mi marido. Prometí estar con él en la salud y en la enfermedad, ¿recuerdas? Lo que María no sabía era que su lealtad inquebrantable
estaba siendo puesta a prueba de formas que jamás habría imaginado. El martes por la mañana, María se dio cuenta de que faltaban varios ingredientes para la cena que tenía planeada. Normalmente, hacía la compra los lunes, pero el día anterior había tenido que llevar a Antonio a una revisión médica que se había alargado más de lo esperado. Voy a salir un momento al mercado de Triana, le dijo a Antonio, que estaba sentado en su sillón viendo un programa de concursos en la televisión. ¿Necesitas algo especial? No, cariño, respondió él sin apartar la vista de la pantalla. Pero no tardes mucho, sabes que me pongo nervioso cuando estoy solo demasiado tiempo. María sintió una punzada de culpabilidad. Siempre la sentía cuando salía de casa, como si estuviera abandonando a un niño indefenso. Volveré antes de que te des cuenta, prometió, besándole en la frente. Si necesitas algo, llámame al móvil. El mercado de Triana estaba especialmente animado aquella mañana. María recorrió los puestos comprando pimientos, tomates, cebollas y el pescado fresco que necesitaba para la cena. Se detuvo a charlar brevemente con Rocío, la pescadera, que conocía bien sus gustos después de tantos años. ¿Qué tal está Antonio?, preguntó Rocío mientras envolvía una lubina fresca. Igual, respondió María, pero algo en su tono de voz debió delatar su cansancio. Mujer, tienes que cuidarte tú también, le dijo Rocío con preocupación. Estás más delgada y esas ojeras. Estoy bien, de verdad, insistió María, forzando una sonrisa. Es solo que he dormido mal esta noche. Mientras caminaba de regreso a casa, con las bolsas de la compra pesando en sus brazos, María sintió una extraña inquietud. No sabía exactamente qué era, pero algo le apretaba el pecho, una sensación de urgencia que no podía explicar. Quizás era el comentario de Rocío, que había tocado una fibra sensible, o quizás era algo más. Sin pensarlo demasiado, apresuró el paso. El puente de Triana se extendía ante ella, con el Guadalquivir fluyendo plácidamente debajo. Al otro lado, la ciudad vieja de Sevilla brillaba bajo el sol de abril. En cualquier otro momento, María habría disfrutado de esa vista, pero ahora solo podía pensar en volver a casa. Cuando llegó al portal de su edificio, en el corazón del barrio de Santa Cruz, María saludó apresuradamente a don Manuel, el portero, y subió las escaleras hasta el tercer piso. Introdujo la llave en la cerradura con cuidado, intentando no hacer ruido. No sabía por qué, pero sentía la necesidad de entrar en silencio. Lo primero que notó fue que la televisión estaba apagada. Extraño, pensó, Antonio siempre la dejaba encendida. Dejó las bolsas en la cocina y se dirigió hacia el salón. La puerta estaba entreabierta y fue entonces cuando escuchó la voz de Antonio. No era la voz débil y quejumbrosa a la que estaba acostumbrada. Era una voz firme, enérgica, incluso jovial. Te lo juro, Lucía, esta vez va en serio, decía Antonio, con un tono que María no había escuchado en años. Ya no aguanto más esta farsa. Necesito salir de aquí, estar contigo, y sé cómo conseguir el dinero que necesitamos. María se quedó paralizada, con la mano en el pomo de la puerta. Lucía, ¿quién era Lucía y a qué farsa se refería Antonio? El plan es perfecto, continuó él. María nunca sospechará nada. Cree que estoy demasiado enfermo para hacer cualquier cosa por mí mismo. Es tan confiada. El corazón de María comenzó a latir con fuerza. Sentía un zumbido en los oídos, como si todo el ruido de Sevilla se hubiera concentrado dentro de su cabeza. El dinero está en una cuenta conjunta, pero ella nunca la revisa, siguió Antonio. Puedo transferirlo poco a poco a la cuenta que abrí el mes pasado. En unos días tendré lo suficiente para que podamos irnos a Barcelona, como habíamos planeado. María sintió que le faltaba el aire. Las piernas le temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. 9 años de su vida dedicados a cuidar de un hombre que la había estado engañando. Un hombre que, al parecer, ni siquiera estaba enfermo. Con un impulso nacido de la rabia y la incredulidad, empujó la puerta del salón. Antonio estaba de pie junto a la ventana, con el teléfono en la oreja y una expresión de absoluta vitalidad en el rostro. Al verla, el color abandonó sus mejillas. El teléfono casi se le cae de las manos. Te llamo luego, murmuró rápidamente antes de colgar. María, has vuelto pronto. Ella lo miró fijamente, incapaz de articular palabra. Antonio, ese hombre que durante años había fingido no poder levantarse sin ayuda, estaba allí, de pie, tan ágil como el día en que lo conoció. ¿Quién es Lucía?, logró preguntar finalmente, con una voz que no parecía la suya. Antonio se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que María conocía bien. Es una amiga. Una amiga, repitió María, con una risa amarga. La misma amiga con la que planeas irte a Barcelona usando mi dinero. Antonio dio un paso hacia ella, extendiendo las manos en un gesto conciliador que a María le pareció repugnante. María, puedo explicarlo. Explicar que interrumpió ella, y su voz resonó en la habitación con una fuerza que no había sentido en años.
que me has estado mintiendo durante 9 años, que has fingido estar enfermo que para manipularme, para tenerme atada a esta casa mientras tú planeabas tu fuga con otra mujer. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de María, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de indignación, de una furia que venía de lo más profundo de su ser. No es lo que piensas, intentó Antonio nuevamente, pero su voz ya no sonaba tan segura. No, entonces dime, Antonio, que es porque lo que yo pienso es que eres un monstruo, un mentiroso. No pudo continuar. El nudo en su garganta era demasiado grande. Se dio la vuelta y salió del salón, dirigiéndose a su dormitorio. Necesitaba espacio, necesitaba aire, necesitaba entender cómo era posible que toda su vida hubiera sido una mentira. Antonio la siguió, caminando con una soltura que era una prueba más de su engaño. Por favor, escúchame, suplicó desde el umbral de la puerta. Todo comenzó como algo pequeño. Después del accidente, los médicos dijeron que me recuperaría en unas semanas, pero tú estabas tan preocupada, tan atenta. Me gustaba cómo me cuidabas. María se volvió hacia él incrédula. Te gustaba verme renunciar a mi trabajo, a mis amigos, a mi vida, por cuidar de ti. No era mi intención que las cosas llegaran tan lejos, dijo Antonio, con los ojos fijos en el suelo, pero cada vez era más difícil decir la verdad, y luego conocí a Lucía. ¿Cuánto tiempo?, preguntó María con voz cortante. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Antonio dudó antes de responder. 3 años. María cerró los ojos. 3 años. Mientras ella leía a García Lorca, a un hombre que fingía no poder salir de casa, ese mismo hombre mantenía una relación con otra mujer. La magnitud del engaño era tan abrumadora que casi resultaba absurda. ¿Y el dinero?, preguntó María, recordando la conversación que había escuchado. ¿Cuánto has robado ya? No he robado nada, se defendió Antonio, es nuestro dinero, de los dos. El dinero que yo he ganado mientras tú fingías estar enfermo, le corrigió María. El dinero que íbamos a usar para abrir nuestra librería. La librería, el sueño que habían compartido antes del supuesto accidente de Antonio. Un pequeño local en el barrio de Santa Cruz, especializado en poesía y literatura andaluza. María había seguido ahorrando para ese sueño, incluso cuando parecía que nunca podría hacerse realidad debido a la enfermedad de Antonio. «Puedo explicártelo todo», insistió Antonio, dando un paso hacia ella. «Por favor, siéntate, hablemos como adultos». María lo miró fijamente, viendo por primera vez la verdadera naturaleza del hombre con el que se había casado. No era el Antonio débil y dependiente al que había dedicado su vida. Este era un Antonio calculador, manipulador, capaz de mantener una mentira durante años sin mostrar el menor remordimiento. «No hay nada que explicar», dijo finalmente. «Quiero que te vayas ahora». «Esta es mi casa también», protestó Antonio. «Una casa que has convertido en una prisión para mí», replicó María. «Una casa donde cada rincón está manchado por tus mentiras». Antonio intentó tomar su mano, pero ella se apartó como si su contacto quemara. «Dame un día», pidió él, «un día para recoger mis cosas y encontrar dónde quedarme». María asintió secamente. Un día. Luego él se iría y ella podría. ¿Que cómo se reconstruye una vida después de descubrir que los últimos 9 años han sido una farsa? Un día, aceptó María, y quiero que me des las claves de todas las cuentas bancarias, ahora. Antonio pareció querer protestar, pero finalmente asintió. Fue a buscar su portátil y se lo entregó a María. «Están todas aquí», dijo, «las cuentas, las claves, todo». María tomó el ordenador sin mirarlo a los ojos. «Me voy a casa de Carmen», anunció. «Volveré mañana por la tarde. Cuando regrese no quiero verte aquí». Y sin esperar respuesta, tomó su bolso y salió del apartamento, dejando atrás 9 años de devoción basados en una mentira. Carmen Fernández Ortiz vivía en un elegante apartamento en el barrio de Salamanca, en Madrid. A sus 38 años, era una abogada de éxito especializada en derecho de familia. Cuando María la llamó desde la estación de Santa Justa, justo antes de subir a la UVE, Carmen supo inmediatamente que algo grave había ocurrido. «María, ¿estás bien?, tu voz suena». «Antonio no está enfermo», interrumpió María, «nunca lo ha estado, ha sido una mentira todo este tiempo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Carmen siempre había tenido sus sospechas sobre la enfermedad de Antonio, sobre todo porque los médicos nunca habían dado un diagnóstico claro, pero de ahí a confirmar que había sido una farsa completa. «¿Dónde estás ahora?», preguntó Carmen finalmente. «En la estación, voy a Madrid, necesito alejarme de Sevilla por unas horas». «Te espero en casa», dijo Carmen, «haré esa tortilla de patatas que tanto te gusta». María sonrió débilmente. Su hermana siempre sabía qué decir en los momentos difíciles. «Gracias, Carmen, te quiero». El viaje en AVE duró menos de 3 horas, pero a María le pareció eterno.
Su mente no dejaba de reproducir la escena del salón, la voz de Antonio hablando con esa tal Lucía, su expresión de sorpresa al verse descubierto. Sentía una mezcla de dolor, rabia y, lo que era peor, vergüenza. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Tan ciega había estado? Carmen la esperaba en la estación de Atocha. Al ver a su hermana mayor, María se derrumbó en sus brazos, llorando como no lo había hecho en años. Vamos a casa, dijo Carmen, abrazándola con fuerza, allí podremos hablar tranquilamente. En el apartamento de Carmen, con una copa de vino y un plato de tortilla de patatas delante, María le contó todo. Desde la conversación que había escuchado hasta la confrontación con Antonio, pasando por la revelación de que llevaba 3 años con otra mujer y planeaba fugarse con el dinero que habían ahorrado juntos. Lo que no entiendo, dijo Carmen después de escuchar toda la historia, es por qué. ¿Por qué fingir una enfermedad durante 9 años es retorcido? María tomó un sorbo de vino antes de responder. Dijo que le gustaba cómo lo cuidaba, y supongo que también le gustaba no tener que trabajar, que yo me ocupara de todo. Es un parásito, sentenció Carmen con desprecio, un manipulador que ha abusado de tu bondad durante casi una década. María asintió pensativa. Lo que más me duele es el tiempo perdido. 9 años de mi vida, dejé mi trabajo, a mis amigos, nuestros planes de abrir la librería. La librería, repitió Carmen, el dinero que habéis ahorrado para eso, ¿cuánto hay? Unos 70.000 euros, respondió María, es todo lo que teníamos. Carmen silbó impresionada. Y él planeaba llevárselo todo para empezar una nueva vida con esa mujer. Lucía, murmuró María, sintiendo un sabor amargo en la boca al pronunciar ese nombre. Se hizo un silencio en la habitación. Carmen miraba a su hermana con preocupación, intentando encontrar las palabras adecuadas para lo que quería proponer. María dijo finalmente, ¿qué vas a hacer ahora? María suspiró profundamente. No lo sé, supongo que divorciarme, intentar recuperar mi vida, mi trabajo. Y dejar que Antonio se salga con la suya, interrumpió Carmen, después de todo lo que te ha hecho. María levantó la vista, sorprendida por el tono de su hermana. ¿Qué sugieres? Una sonrisa se dibujó lentamente en el rostro de Carmen. Creo que merece una lección, una que no olvide jamás. Y así, durante las siguientes horas, las hermanas Fernández Ortiz elaboraron un plan. Un plan que daría a Antonio un poco de su propia medicina. Al día siguiente, María regresó a Sevilla. Tal como habían acordado, Antonio no estaba en el apartamento. Había dejado una nota en la mesa del comedor. María, lo siento más de lo que puedo expresar. Nunca quise hacerte daño, me he llevado solo lo esencial, el resto de mis cosas puedes guardarlas o tirarlas como prefieras. Antonio, María arrugó la nota y la tiró a la basura. Luego, siguiendo el plan que había elaborado con Carmen, revisó minuciosamente las cuentas bancarias. Tal como sospechaban, Antonio había estado transfiriendo pequeñas cantidades a una cuenta personal durante los últimos meses, acumulando unos 12.000 euros. No había tocado aún el grueso de sus ahorros, los 70.000 euros destinados a la librería, probablemente porque una transferencia tan grande habría levantado sospechas. Con la ayuda telefónica de Carmen, María cambió todas las claves de acceso y, como medida de precaución, transfirió la mayor parte del dinero a una nueva cuenta que abrió solo a su nombre. Dejó unos pocos miles de euros en la cuenta conjunta, lo suficiente para no levantar sospechas inmediatas si Antonio revisaba el saldo online. Luego, empezó la segunda fase del plan, la actuación. Esa misma tarde, María llamó a Antonio. ¿Dónde estás?, preguntó con voz controlada. En casa de un amigo, respondió él con cautela, ¿por qué has cambiado de opinión sobre? Necesito hablar contigo, interrumpió María, en persona es importante. Acordaron verse en una cafetería neutral, el Café de la Prensa, cerca de la Alameda de Hércules, un lugar público donde ninguno de los dos podría perder los estribos. Antonio llegó puntual, como siempre. María lo observó mientras se acercaba a la mesa que ella había elegido, en un rincón discreto del local. Caminaba con confianza, erguido, sin ningún rastro de la debilidad que había fingido durante tantos años. Vestía una camisa azul que María no recordaba haberle visto nunca, probablemente un regalo de Lucía. Gracias por venir, dijo María cuando él se sentó frente a ella. No tenía alternativa, respondió Antonio, después de cómo te traté. María levantó una mano para detenerlo. No he venido a escuchar tus disculpas, he venido a proponerte un trato. Antonio la miró con sorpresa. Claramente esperaba reproches, lágrimas, quizás incluso súplicas, pero no esto. No esta María fría y calculadora que lo miraba como si estuviera cerrando un negocio. Un trato, repitió confundido. María asintió, tomando un sorbo de su café antes de continuar.
He estado pensando mucho en todo esto, en los 9 años que hemos compartido, en lo que me has hecho. Antonio bajó la mirada incómodo. Lo sé y lo siento. Déjame terminar, lo cortó María. Como decía, he estado pensando y me he dado cuenta de algo: nuestra relación fue real, al menos al principio. Nos queríamos, y aunque lo que has hecho es imperdonable, entiendo que las personas cambian, que los sentimientos cambian. Antonio la miró, confundido pero esperanzado. ¿Qué propones exactamente? Un divorcio civilizado, respondió María, sin dramas, sin acusaciones públicas. Repartiremos los bienes equitativamente, incluidos los ahorros para la librería. Antonio no podía creer lo que estaba escuchando. María, la mujer a la que había engañado durante años, estaba ofreciéndole una salida limpia con la mitad del dinero incluido. ¿Por qué harías eso?, preguntó con suspicacia, después de todo lo que ha pasado. María esbozó una sonrisa enigmática. Porque no quiero pasar el resto de mi vida amargada por el rencor. Quiero cerrar este capítulo y seguir adelante, y supongo que tú también. Antonio asintió lentamente, todavía sin terminar de creer su buena suerte. Sí, por supuesto. Bien, dijo María, sacando un sobre de su bolso. Aquí está mi propuesta por escrito, léela con calma. Si estás de acuerdo, podemos firmar los papeles la próxima semana. Antonio tomó el sobre y lo guardó en su chaqueta, sin molestarse en abrirlo en ese momento. Estaba demasiado aliviado como para preocuparse por los detalles. Una cosa más, añadió María, inclinándose hacia adelante, me gustaría organizar una cena de despedida, un cierre simbólico, digamos, con nuestros amigos más cercanos para anunciar nuestra separación de forma amistosa. No sé si es una buena idea, dudó Antonio. Insisto, dijo María con firmeza, será este sábado en casa por los viejos tiempos. Finalmente, Antonio aceptó. Se despidieron con un apretón de manos formal, como dos extraños cerrando un acuerdo comercial. Cuando Antonio se alejó, María sacó su teléfono y envió un mensaje a su hermana a picado. El pez está en el anzuelo. El sábado por la noche, el apartamento de María y Antonio en la calle Mateos Gago se llenó de amigos y familiares: Paco y su esposa Pilar de la churrería, Rocío la pescadera y su marido, algunos compañeros del antiguo trabajo de María en el instituto, Carmen, que había venido expresamente desde Madrid, y por supuesto, los pocos amigos que Antonio había mantenido tras su enfermedad. María había preparado una cena espectacular: gazpacho andaluz, tortilla de patatas, jamón ibérico, queso manchego, salmorejo cordobés, y para el plato principal, una paella valenciana que había aprendido a hacer gracias a las clases de cocina online que había seguido durante los años que pasó cuidando de Antonio. A primera vista, parecía una reunión normal entre amigos, pero había una tensión subyacente que los invitados percibían sin entender completamente su origen. Antonio, vestido con un traje que no había usado en años, parecía incómodo, fuera de lugar en lo que había sido su hogar durante tanto tiempo. María, por su parte, actuaba como la anfitriona perfecta, atenta, sonriente, asegurándose de que nadie tuviera la copa vacía o faltara algo en su plato. Nadie, excepto Carmen, podría adivinar que bajo esa fachada de serenidad se escondía una mujer con un plan. Después del postre, una tarta de Santiago que era la especialidad de María, ella se puso de pie y dio unos golpecitos a su copa con una cucharilla para pedir silencio. Amigos, familia, comenzó, os hemos reunido aquí esta noche por un motivo especial. Antonio, sentado a su lado, se removió incómodo en su silla. Según lo acordado, María anunciaría su separación amistosa y su decisión de repartir equitativamente sus bienes. Un brindis, algunas palabras de buenos deseos, y todos seguirían con sus vidas. Como sabéis, continuó María, Antonio y yo hemos compartido 9 años de matrimonio, 9 años en los que muchas cosas han cambiado. Los invitados asintieron, recordando sin duda los difíciles años de la enfermedad de Antonio. En estos 9 años, prosiguió María, he aprendido mucho sobre el amor, la lealtad y la verdad. Antonio la miró de reojo, notando algo extraño en su tono. La verdad, repitió María, y ahora su voz tenía un filo que hizo que todos los presentes se inclinaran un poco hacia adelante, es algo frágil. Algo que damos por sentado hasta que descubrimos que ha sido manipulada. Un silencio tenso se instaló en la sala. Antonio comenzó a sudar. María intentó interrumpir, pero ella continuó como si no lo hubiera oído. Hace unos días descubrí algo sorprendente sobre mi marido, dijo, mirando directamente a Antonio, algo que creo que todos deberían